Estimados estudiantes, muy buenos días. Nuevamente enlazándonos por este medio, espero que se encuentren bien. Muy bien, nuestro tema de hoy es Estados Unidos de América. La semana pasada hemos hablado acerca de todo lo que es la economía de América del Norte. Ahora vamos a desglosarlo y hablar exclusivamente de Estados Unidos de América. Muy bien, acá por ejemplo podemos observar solamente el territorio estadounidense, ¿no? Con sus 50 estados y también con sus países dependientes. Muy bien, entonces pasamos a hablar acerca de Estados Unidos. Muy bien. La ubicación geográfica de Estados Unidos. Bien, acá está. Entonces, ¿dónde se localiza? Dice se localiza en la parte central de América del Norte, ¿no? En el medio. Además, ejerce soberanía sobre los territorios de Alaska, el archipiélago de Hawái y las islas Aleutianas. Entonces, ¿cuáles serán los límites? Bien, al norte limita con el territorio de Canadá. Al este limita con el océano Atlántico. Al oeste, al sur con el Golfo de México y los estados mexicanos. Y al oeste con el océano Pacífico. Muy bien, entonces, ¿dónde se localiza? En la parte central de América del Norte. ¿Cuáles son los límites? Al norte con Canadá, al este con el Océano Atlántico, al sur con el Golfo de México y los estados mexicanos, y al oeste con el Océano Pacífico. Muy bien. Orografía. El sistema orográfico, o llamado también el relieve de Estados Unidos. Muy bien. En su relieve, el territorio estadounidense de América, ¿no? El territorio estadounidense, hay dos sistemas orográficos muy resaltados, ¿no? Dice que hay dos sistemas orográficos, hay varias mesetas, algunas cuencas interiores y las grandes llanuras. Muy bien. Entonces, por ejemplo, podemos ver estos dos grandes sistemas. Por ejemplo, vemos los montes Apalaches y también las montañas rocosas o rocallosas. Uno en la parte oriental y el otro en la parte occidental. Entonces, hablamos acerca de los montes Apalaches. Creo que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, los montes Apalaches se localizan ¿en dónde? En la parte oriental de Estados Unidos. Tiene escasa elevación por ser un sistema muy antiguo, ¿no? Muy bien, entonces, el otro sistema son las montañas rocosas o rocallosas, denominada el sistema orográfico del oeste, ¿no? Aparte de las montañas rocosas o rocallosas, también se encuentra la Sierra Nevada, la Sierra de las Cascadas, y dentro de estas, ¿no?, cordilleras o montañas, también se encuentran las principales mesetas, como por ejemplo la meseta de Columbia, la meseta de Colorado, la meseta de Snag, y así. También dentro de estos dos sistemas, en el medio, se encuentran las llanuras. Muy bien, entonces, por ejemplo, vamos a encontrar la llanura central en este lugar. La llanura central, que abarca pues toda la cuenca del río Mississippi, ¿no? Y sus afluentes.
es la zona más productiva del mundo. En esta parte, esta llanura es la zona más productiva del mundo. En cambio, la llanura costera del Atlántico, de esta parte, que está los Montes Apalaches, la llanura costera del Atlántico, que es la zona donde se establecieron los primeros colonizadores, ¿no? Los primeros colonizadores europeos. En la actualidad, la mayor producción agrícola e industrial de Estados Unidos. Y también está pues la llanura del Golfo y así sucesivamente. Entonces, la gran llanura central, ¿no?, resalta porque es altamente productivo. Y en esta parte de la llanura atlántica también, ¿no?, establecieron qué cosa, los primeros colonizadores europeos, y en la actualidad es la mayor producción agrícola e industrial. El sistema hidrográfico. El sistema hidrográfico son los ríos donde desembocan o son irrigados por los ríos el territorio estadounidense. Muy bien, entonces los principales ríos más importantes van a ser el río Mississippi, el río Missouri, el río Colorado, el río San Lorenzo, el río Grande, el río Bravo, el río Yukon. Muy bien, entonces toda esta parte es el río Mississippi. Los restos, por ejemplo, son ríos, ¿no?, ya son de pequeño recorrido, pero mayormente en este lugar, en los Estados Unidos, hay ríos más caudalosos. También tiene sus principales lagos. Acá, por ejemplo, los grandes lagos, tanto en el territorio canadiense como en el territorio estadounidense. Más está en el territorio estadounidense. Primero vemos, por ejemplo, el lago Superior, lago Hurón, lago, ¿no?, Ontario, lago Michigan y lago Erie, ¿no? Estos son los principales sistemas, pues, vertientes de Estados Unidos. Clima. ¿Cómo será su clima de América del Norte? Muy bien. Dice que su clima de América del Norte, perdón, de Estados Unidos, su clima de Estados Unidos es muy variado debido a la gran extensión de su territorio, que abarca pues desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, ¿no? Es muy variado. Por lo tanto, en la parte, acá, vamos a ver, en la parte, por ejemplo, en la parte oeste, el clima suele ser más cálido y hay, por ejemplo, en la parte sur, ¿no?, hay frecuentes, por ejemplo, lluvias, ¿no? En esta parte hay frecuentes lluvias. Y en el parte centro, acá en la parte, ¿no?, centro, predomina pues el clima árido. Y en la parte este, o sea, en la parte oriental, se puede disfrutar de un ambiente más tropical con vientos y tornados. Por otra parte, en el norte el clima es, ¿no?, muy frío. O sea, aquí abunda nieve. O sea, es muy frío en esta parte. Muy bien, entonces su clima de América de Estados Unidos es muy variado. En el aspecto político, bien, en el aspecto político, muy bien, su forma de gobierno de Estados Unidos de América conforma un gobierno, o sea, un gobierno federal, cuyo gobierno es republicano y democrático, donde está dividida por 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Hablamos del poder ejecutivo. El poder ejecutivo está representado ¿por quién? Por el presidente.
Ya está representado por el presidente de la República, elegido por el pueblo para un periodo de 4 años y es reelegible por una sola vez. Tiene 12 ministros llamados secretarios, ¿ya? O sea, ¿tiene cuánto? Tiene 12 ministros llamados secretarios. En el poder legislativo está conformado por el Congreso Federal, integrado por 2 cámaras, por 2 cámaras, que es el Senado y la Cámara de Representantes, que está integrado aproximadamente por 435 miembros. Bien, pasamos al Poder Judicial. El Poder Judicial reside en la Corte Suprema, conformado por 9 magistrados vitalicios, nombrados ¿por quién? Por el presidente de la República, con aprobación del Senado, o sea, del Congreso, del Senado. Cada estado, ¿no?, de Estados Unidos elige a su propio gobernador para un periodo de 2 o 4 años. División política. Dice que políticamente los Estados Unidos de América está constituido por 50 estados, ¿ya? 50 estados y un distrito federal, ¿no? Y un distrito federal que es Columbia, donde está la ciudad de Washington, es el capital, ¿no? La ciudad de Washington. Los estados se dividen a la vez en condados y estos distritos, ¿no? Y estos en distritos y municipios. O sea, cada estado se divide en condados y los condados en distritos y los distritos en municipios. ¿Cuáles serán, por ejemplo, sus principales, cuál es su capital de Estados Unidos, ¿no? Y las ciudades más importantes, por ejemplo, su capital es la ciudad de Washington, ¿no? DC, es la capital de los Estados Unidos de América, está situada en el distrito de Columbia, apenas con una superficie de 174 kilómetros cuadrados, ¿no? Donde se establece a orillas del río Potomac, ¿no? Por esta parte que estoy señalando. A la vez, es la ciudad más elegante y hermosa de los Estados Unidos de América. Sus edificios que resaltan, por ejemplo, ¿no? Sus edificios de este lugar que van a resaltar es, por ejemplo, el Capitolio, que sirve como sede a la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos de América. También está, por ejemplo, la Casa Blanca, ¿no? La Casa Blanca que vive el presidente de la República. También está, por ejemplo, el edificio de Pentágono. Es un centro que se puede, por ejemplo, dirigir el poderío militar, como por ejemplo el ejército, la marina, la aviación, ¿no? ¿Por qué se le llama Pentágono? Porque tiene pues así una forma de pentagonal. Está también, por ejemplo, el edificio del Tribunal Supremo, está también la Biblioteca del Congreso, y así sucesivamente. ¿Y cuáles serán las ciudades más importantes? Una de las ciudades más importantes es la ciudad de Nueva York, ¿acá? ¿No? La ciudad de Nueva York. En la actualidad, dice, es el más grande centro industrial y comercial de los Estados Unidos y además es el núcleo bancario del país y la capital financiera del mundo. O sea, quiere decir que Nueva York es la ciudad de los
rascacielos, es decir, de los edificios de muchos pisos, ¿no? Tienen abundantes pisos. Además, es el centro, o sea, el centro de Nueva York, el centro de Nueva York está en la isla de Manhattan, donde se encuentra, ¿qué cosa? El centro financiero más importante del mundo. También Nueva York es también el más grande puerto, o sea, el más grande acá, el puerto de los Estados Unidos y del mundo. Aproximadamente en este lugar pueden, por ejemplo, ingresar diariamente más de 200 a 250 embarcaciones. Entonces, por eso es una de las ciudades más importantes, Nueva York, ¿no? De ahí está, por ejemplo, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Filadelfia, y así sucesivamente. Muy bien, el aspecto económico. En el aspecto económico, o sea, la economía de los Estados Unidos, bien, va a resaltar prácticamente ¿en qué? Muy bien. Dice que la economía de Estados Unidos es muy diversificada, con grandes recursos naturales, con una gran, por ejemplo, una gran infraestructura, investigaciones y alta productividad, la que hace una de las más competitivas en el mundo. Y por lo tanto también tiene sus sectores, ¿no? En el sector primario, el sector secundario, el sector terciario. En el sector primario, ¿no? Básicamente sobresale en la agricultura, la ganadería y la minería, ¿no? En la extracción de petróleo, etc. Y en el sector secundario, básicamente va a resaltar en la industria y en la construcción. Y en el sector terciario, ¿no? En el sector terciario, ¿no? Resalta básicamente en el comercio, en el turismo, ¿no? Sanidad, educación. Entonces, de algunos de ellos vamos a hablar como, por ejemplo, de la agricultura. Por ejemplo, las actividades económicas, o sea, en la agricultura, por ejemplo, los Estados Unidos de América tienen la agricultura más avanzada del mundo. En efecto, dispone de una superficie cultivada casi más de 190 millones de hectáreas, ¿no? De tierras, ¿qué cosa? De tierras aluviales y muy fértiles. La producción agrícola es altísima gracias a la mecanización agrícola y al empleo de por ejemplo, de los modernos métodos que ellos utilizan y la técnica de producción. También utilizan ellos, por ejemplo, los insumos, ¿no? Su productividad es muy óptima. Por ejemplo, los lugares donde que van más producir es en la gran llanura central, ¿se acuerdan? Donde que está el río Mississippi y el río Missouri, ¿no? Missouri. Entonces, en los Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos es el primer productor mundial de maíz, el segundo productor mundial de trigo y también es el segundo productor de algodón y así sucesivamente, ¿no? En la agricultura, muy bien, tiene, por ejemplo, una agricultura intensiva, ¿no? Se caracteriza por sus especímenes prácticamente de alta calidad genética, con elevada producción y eficiente productividad, ¿no? Utilizan básicamente la orientación técnica y científica de ellos, ¿no? Para la agricultura. En la minería y la metalurgia, la minería es otra de las actividades más importantes y con amplio desarrollo en los Estados Unidos, debido al enorme potencial de recursos minerales que este país dispone. Por ejemplo, tiene en sus territorios mayoría de los grandes yacimientos, como podemos observar acá, yacimientos, zonas mineras, ¿no? Grandes yacimientos como por ejemplo del oro, ¿no? Prácticamente de todos los minerales, en excepción el estaño, no tiene estaño.
Es el primer productor mundial de gas natural, o sea, de gas natural, fosfato natural, de cobre fundido, ¿no? De aluminio refinado, de gasolina, de ¿no? Por ejemplo, de aceite de, ¿no? De livianos, de electricidad, cauchos, etc., ¿no? Y también neumáticos, harina de trigo, etc. Y es el segundo productor de carbón, plomo, oro, etc., ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente, por ejemplo, tiene diversidad de recursos minerales, metálicos, no metálicos. Muy bien, entonces, en la industria, por ejemplo, las zonas industriales. En la industria, por ejemplo, en la industria resalta porque básicamente Estados Unidos es un país industrializado. Es la primera potencia industrial del mundo. Las 2/5 partes de la producción industriales, o sea, de los productos industriales que se consume en la tierra, o sea, la mayoría de todos los países nosotros consumimos, ¿no? Son básicamente de lo que ellos producen, nosotros consumimos. Muy bien, aparte de China, etcétera, ¿no? El auge industrial de los Estados Unidos tiene pues origen en la abundancia en la abundancia de los recursos naturales y en la variedad pues de las industrias. Por ejemplo, ¿por qué se caracterizan sus industrias de ellos? Porque utilizan, ¿no?, una especialización, su alta tecnología, su fabricación en serie, la concentración de sus grandes empresas, la expansión de sus empresas y los capitales, la calidad creciente de sus productos, ¿no?, etcétera. ¿Y cuáles serán sus principales industrias? La industria, por ejemplo, textil, la industria automovilística, y así diversidades industriales. Bien, entonces, ahora pasamos a las exportaciones. Por ejemplo, ¿qué exporta Estados Unidos? Las exportaciones de los Estados Unidos es básicamente casi de la mayoría de los estados que va exportando. Muy bien. ¿Qué exporta? Vehículos, exporta maquinarias, exporta tecnología, exporta, por ejemplo, productos químicos, alimentos, minerales, combustibles, lubricantes y así. En el turismo, por ejemplo, también es una de las actividades más productivas de este lugar, ¿no? Así sería lo que es en la parte de la economía. O sea, en conclusión, por ejemplo, la economía de Estados Unidos es la más poderosa del mundo, se organiza de forma principalmente capitalista, por ejemplo, con muy poco control gubernamental en las industrias. O sea, Estados Unidos tiene ricos recursos minerales con extensos yacimientos de oro, petróleo, carbón, uranio, etc. Las industrias agrícolas son los principales productores del país de maíz, de trigo, de azúcar, tabaco y entre otros productos. También en la segunda exportación más importante del país, por ejemplo, que conforman de los bienes y servicios derivados del sector turístico. Y así, o sea, Estados Unidos, su economía básicamente está fundamentada en la industria y en el comercio y en la agricultura. O sea, es en conclusión, ¿no?, de todo lo que hemos hablado. Los organismos económicos. Dentro de los organismos económicos, acá nos dice que existen los bancos más importantes, entonces el Fondo Monetario Internacional, se encuentra el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco Internacional de Desarrollo y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea de ustedes, queridos estudiantes? Va a ser, ¿qué es el organismo
económico. O sea, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional, por qué el BID aparece? Entonces, ustedes me van a simplemente enviar un pequeño resumen del Fondo Monetario Internacional, del Banco Internacional de Desarrollo y del Banco Internacional de Reconstrucción. Un resumen nada más de los tres organismos económicos, que dentro de esto está pues en la Organización Mundial, en la famosa ONU. Muy bien, entonces hasta aquí ha sido pues nuestra pequeña exposición, queridos estudiantes. Conmigo será pues hasta la próxima